las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos y todas, esto es V Radio con las principales noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Hoy les acompañamos Vanessa Romero y quien les habla Santiago Santa Coloma. Hola Vanessa, bienvenida. Hola Santiago, muchas gracias. Saludamos a todos los oyentes que se conectan a esta hora de la mañana a V Radio y les traemos las noticias de la reparación integral, así como las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Así que comencemos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó la ciudad de Cartagena y lo hizo para conocer los avances en la construcción del nuevo Centro Regional de Atención a Víctimas en esta zona del país. Vamos de inmediato con Cristian Puentes desde La Heroica con todos los detalles. Cristian, adelante. Compañeros, muy buenos días. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, llegó al departamento de Bolívar para atender una agenda junto con las autoridades y víctimas del departamento. Director, cuéntenos qué actividades desarrollaron durante esta jornada, qué podemos destacar. Bueno, Cristian, durante esta jornada tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el Centro Regional, una obra que pues tuvimos la oportunidad de colocar la primera piedra en la administración anterior y qué bueno, hoy y muy gratificante es ver estas instalaciones que ya se terminaron, unas instalaciones que cumplen con todas las especificaciones y además de todo es que ya se encuentran listas para poder atender a las víctimas. ¿Qué esperamos? Que en el marco de la pandemia, en el marco de las medidas de bioseguridad, estar muy, pero muy pronto atendiendo al mayor número de víctimas, que tenemos un gran potencial, más de 90.000 víctimas, de las cuales la mayoría son del distrito de Cartagena, pero también en municipios aledaños que nos van a permitir la atención. Lo segundo, estuvimos reunidos en la gobernación, revisando temas de seguridad, temas de prevención, de atención de las emergencias, lo que nos sucedió en el Carmen de Bolívar con el último desplazamiento, pero más allá de eso, las acciones que tenemos que adelantar frente a tener un plan departamental de prevención, de atención, actualizar los planes de contingencia, también asumiendo compromisos frente al Centro Regional de Carmen de Bolívar, que atendería los Montes de María, 2 departamentos, Sucre y el departamento de Bolívar, y eso es lo que estábamos revisando. También revisamos el plan de acción territorial, esa política pública con más de 142 acciones que están aquí en ese plan de acción territorial, los recursos que se comprometieron por parte del departamento. Y por último, estuvimos en la dirección territorial entregando cartas de indemnización, cumpliéndole a las víctimas, las que están en la resolución 1049, personas mayores de 74 años con discapacidad, enfermedades terminales, y es el recorrido y es el cumplimiento a una agenda previa a dar inicio a las actividades allí en el centro regional, pero cuando estamos en el territorio tenemos que reunirnos con las autoridades locales, escucharlas, reunirnos con nuestros equipos de trabajo también y articular acciones frente a una política pública de atención a víctimas, garantizando la atención, la asistencia y la reparación. Director, ¿se tiene previsto que la inauguración del centro regional sea encabezada por el presidente? ¿Qué nos puede adelantar usted respecto a esta próxima inauguración? Frente a esta inauguración, pues estamos revisando la agenda del señor presidente. Hay una fecha tentativa que es el 19 de septiembre. Esto depende de Casa Militar, de la agenda del señor presidente y esperamos que el 19 estemos con el señor presidente haciendo esta entrega, cumpliéndole a las víctimas de Bolívar, a las víctimas que tanto lo solicitaron y un esfuerzo, pero también asumiendo compromisos a labores futuras, al trabajo que tenemos que hacer en articulación con todas las entidades para dar respuesta principalmente en los temas de prevención a las víctimas de Bolívar y a todos los habitantes del departamento. Compañeros, esa es toda la información desde la Ciudad Heroica. Continúen ustedes con más información allá en la capital de la República. Muchas gracias.
Gracias, Cristian, por la información tan importante para las víctimas que tendrán entonces muy pronto este centro regional en la ciudad de Cartagena, donde podrán acceder a todos los servicios de la unidad y también de las demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Vanessa, la Unidad para las Víctimas quiere aclarar una información que llegó a los sobrevivientes del conflicto en el departamento del Putumayo. Conocimos la inconformidad de los afectados por el conflicto, donde manifiestan que la entidad, es decir, la Unidad para las Víctimas, no ha dado solución a las necesidades de vivienda para estos sobrevivientes del conflicto. Así es, Santiago. Oyentes, pues les contamos que en el año 2018 la Unidad para las Víctimas suministró una base de datos de población víctima al Ministerio de Vivienda, pues para que las personas pudieran acceder a los subsidios de vivienda. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura había realizado un contrato con la constructora San Rafael en septiembre de 2018 para la construcción de viviendas en municipios como La Hormiga, San Miguel y Mocoa. Pero al parecer, la constructora está presentando demoras con la entrega de algunas de estas viviendas, lo que ha ocasionado serias molestias. Lo que quiere recalcar la unidad es el compromiso diario con las víctimas para dar una pronta respuesta a esta inconformidad, trabajando de manera muy articulada y conjunta con todas las entidades competentes frente a este tema, Santiago. Sí, así es, Vanessa. Además, debemos aclarar también que en ese sentido, la misión de la unidad no corresponde a la asignación de subsidios de vivienda ni a la realización de construcción de las mismas. Cabe resaltar que la unidad se encarga de la reparación integral a las víctimas y la defensa de sus derechos, y precisamente también en ese sentido es la coordinadora del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas, y allí entonces va a revisar el caso con las entidades competentes, específicamente en este caso con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Agricultura, para darle alcance a la situación y poder garantizar los derechos de las víctimas. Bueno, y de otro lado también les contamos que el director de la unidad acompañó al presidente Iván Duque en la revisión estratégica de seguridad y plan de acción oportuna en el departamento del Cauca. El director Ramón Rodríguez habló así al respecto. Acompañamos al señor presidente, al departamento del Cauca, a la revisión de la agenda estratégica. Es el trabajo que vienen adelantando nuestras fuerzas militares, pero más allá de eso, la articulación que tiene que ver con los programas sociales, con los municipios PET, con las zonas futuro, pero también la revisión de esas estrategias de prevención que nos permitan mitigar situaciones de orden público en el departamento del Cauca y la conexión que tiene con el departamento de Nariño. También se hizo la realización de un PAO, un plan de acción oportuno en cabeza del señor presidente, para minimizar los riesgos que se viene presentando sobre las amenazas a los líderes sociales. Es una forma de articulación institucional para dar respuesta a esas necesidades de la población líder que se presenta y se encuentra en el departamento del Cauca y también en el departamento de Nariño. Vamos a una pausa y volvemos con las noticias desde las regiones. V Radio. Soy Freddy Arengas, presentador de V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para las Víctimas, y todos los domingos los estaré acompañando a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, con @Unidad Víctimas, para darles a conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. ¿Quieres ser parte activa de la rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas? Te invitamos a leer el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 y a contestar la encuesta sobre los temas que quieres que se traten en nuestra rendición. Visita la página web www.unidadvictimas.gov.co, das clic en el banner Rendición de Cuentas y nos envías tus temas. En la Unidad para las Víctimas, la participación ciudadana es transparencia. Unidos por las Víctimas. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas,
Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En Montería se conmemoró la Semana por la Paz y la unidad se unió a esta conmemoración. La nota la tenemos con Jessica Mora. Y en Córdoba se encendió una luz por la paz de Colombia desde Montería. La Unidad para las Víctimas del departamento se unió a la conmemoración de los derechos humanos y la Semana por la Paz en conjunto con la Alcaldía de Montería. Con un mensaje de esperanza, la directora territorial nos habla al respecto. Participamos en un acto simbólico muy especial de luz y un mensaje caluroso para todas las víctimas en todos los procesos de reconciliación y procesos de garantías de no repetición. Desde la Unidad para las Víctimas aportamos a la construcción de paz, haciendo efectivos todos los derechos de las víctimas y ayudándolos a avanzar en todos los procesos que requieren. La Unidad de las Víctimas presente en la Semana por la Paz. Asimismo, el secretario de Gobierno del municipio, Gabriel Moreno, partícipe de esta conmemoración, se refirió a la paz como un deber que cada uno tiene que bregar día a día. La paz como derecho, la paz también como un valor incalculable, invaluable, que tenemos que luchar y bregar todos los días, desde la unidad de víctimas, desde los gobiernos territoriales, desde el ejercicio ciudadano. Por eso es importante que cada acción que hagamos todos los días vaya encaminada a generar bienestar, a generar seguridad y convivencia, pero también respeto a los derechos humanos. Y es importante el conocimiento, la socialización y el convencimiento de que eso es un deber que cada uno tiene que aportar. Depende de nosotros que cada día hagamos de esto un ecosistema de paz. A este acto simbólico también acompañaron la Policía Metropolitana, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, la gestora social del municipio, Antonella Vega, y Piedad Julio, líder social de víctimas. Desde la Territorial Córdoba informó Jessica Mora. Las víctimas del conflicto en Santander tendrán acceso a educación superior gracias a un convenio firmado con FITEC. Saludamos a Miguel Alcalá desde Bucaramanga, quien nos cuenta los detalles. Adelante, Miguel. Santiago, Vanessa, los saludo desde Bucaramanga contándoles que la Territorial Santander de la Unidad para las Víctimas firmó un convenio de entendimiento con la institución tecnológica FITEC aquí en la capital santanderiana. Esto permitirá que las víctimas del conflicto armado en el departamento puedan acceder a descuentos en matrículas educativas, en carreras técnicas, tecnológicas y especializaciones, esto hasta en un 25% de descuento. Este convenio también permitirá que las víctimas tengan asesoría en negocios propios para generar sus ingresos. Ante esto, el director territorial Gonzalo García nos explica más sobre este convenio. Una carta de entendimiento que le va a permitir a las víctimas del conflicto armado obtener unos descuentos del orden del 25% en los programas técnicos y tecnológicos que FITEC desarrolla. De igual manera, recibirán un descuento del 10% en las especializaciones que la tecnológica tiene en su portafolio de oferta. Asimismo, en esa carta de entendimiento se dispuso que FITEC hará una asesoría en temas de generación de ingresos propios de acuerdo a las ideas de negocios que estén desarrollando la población víctima. Y Leonor Montero, quien es la vocera oficial de la institución tecnológica FITEC en Bucaramanga, también se pronunció acerca de la firma de esta carta de entendimiento entre la institución y la Unidad para las Víctimas Territorial Santander. Nuestra amplia experiencia en educación superior en los niveles técnicos y tecnológicos nos permite lograr la mayor cobertura en la región y a nivel nacional. La intencionalidad no es otra que contribuir con las comunidades afectadas por el conflicto armado. Bueno, y la firma de este convenio hace parte de la gestión interinstitucional que viene haciendo la Unidad para las Víctimas Territorial Santander en búsqueda de nuevas ofertas educativas para la población víctima del departamento. Ya se ha logrado conseguir becas junto a la Gobernación de Santander y las unidades tecnológicas, y la firma también de este convenio permitirá descuentos para las víctimas en Bucaramanga, el área metropolitana y el departamento. Desde Bucaramanga, Santander, informó Miguel Alcalá.
Durante la contingencia generada por el COVID-19, la Unidad para las Víctimas realizó giros por más de 15.000 millones de pesos en compensaciones económicas en el departamento del Tolima. Y la noticia nos la presenta nuestro compañero William Peña. En esta ocasión fueron 115 víctimas de la ruta priorizada las beneficiadas con el pago de 653 millones de pesos por concepto de la medida de reparación económica. Héctor González, desplazado en 2 oportunidades, líder y defensor de derechos humanos y quien recibió la indemnización, reconoció la buena atención y diligencia de la unidad para su reparación integral. Yo sí tengo que decir la verdad, he recibido mis ayudas humanitarias y ahorita gracias al Señor pues he recibido mi indemnización. Gracias al Señor pues agradecemos a la unidad de que nos cumplió, ¿no? De que me cumplió y pues excelente, me parece que excelente con todos los protocolos de bioseguridad y se ve la gente muy activa. A paso lento pero seguro y apoyada en su bastón, Rosalba Bermúdez de Murcia llegó hasta la sede administrativa de la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas en Ibagué. Superando los obstáculos de movilidad, pudo recibir la carta para hacer efectivo el cobro de la compensación económica. Lo que me sirve, sí señor, muchas gracias, porque siempre esas ayuditas me han servido, bendito sea mi Dios, Javier, y lo doy gracias al gobierno, porque francamente son cosas que a uno le sirve. Nunca debe ser uno desagradecido. En el Tolima, durante los 6 meses que lleva la pandemia, se han superado los 15.000 millones de pesos en giros para la indemnización de 2.100 personas afectadas por el conflicto armado colombiano y que residen en los 47 municipios del departamento. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En Neiva se entregaron también indemnizaciones a las víctimas del conflicto. Los detalles con Indira Lorduy. La Unidad para las Víctimas Territorial Caquetá Huila efectuó la entrega durante esta semana de 184 cartas de indemnización administrativa por un valor que asciende a los 950 millones de pesos. Así lo indicó Gina Paola Lombana López, directora de esta territorial. Hemos llevado a cabo las jornadas de entrega de estas indemnizaciones a beneficiarios de la ciudad de Neiva y municipios aledaños, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Los beneficiados corresponden a personas mayores de 74 años con discapacidad o enfermedades catastróficas pertenecientes a la ruta de atención prioritaria. Las entregas se realizaron de manera presencial. No obstante, la unidad trabaja en el proceso de bancarización de las víctimas del conflicto mediante convenios con entidades bancarias para que los afectados por la violencia reciban el pago de las indemnizaciones de una forma segura. Este trabajo de la Unidad para las Víctimas es una de las medidas de reparación integral que entrega el Estado colombiano a los afectados por el conflicto armado como compensación económica por los daños sufridos y con el cual se espera aportar a su bienestar y fortalecimiento de su proyecto de vida. Desde Neiva, departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez. Bueno, y también les contamos que avanza en Cúcuta el proceso de reparación colectiva con la Federación de Juntas de San José de Cúcuta. La nota la presenta nuestro compañero Carlos Galeano. La Unidad para las Víctimas viene implementando acciones con el sujeto de reparación colectiva Fedecomunal Cúcuta, con el fin de brindar oportunidades que les permitan mejorar su formación académica y dignificar sus condiciones de vida mediante procesos de formación educativa, como lo explica la directora territorial de la entidad, Alicia María Rojas Pérez, en el marco del Plan Integral de Reparación Integral que se adelanta con esta población víctima de la violencia. Con este sujeto colectivo tenemos acciones priorizadas para los asociados de la Federación Comunal Cúcuta, relacionados con el acceso a becas que garanticen el derecho a la educación superior y otras de apoyo a las iniciativas de creación de empresas y fortalecimiento para el emprendimiento y la generación de ingresos a través del SENA. El Comité de Impulso identificó las necesidades educativas para avanzar en el fortalecimiento de sus conocimientos. Marta Maldonado, presidenta de Fedecomunal Cúcuta. Analizamos las ofertas que nos han dado el SENA para este proceso de capacitación en un mancomunado acuerdo de las necesidades que también nosotros le manifestamos que necesitábamos dentro de la organización comunal para el fortalecimiento de las mismas. Dentro de ellas, para trabajar una técnica en la función pública y la otra ya es algo más profesional, es una tecnología en lo que tiene que ver con proyectos. También aprobamos que se realizara unos cursos a todos los comunales que hicieron el programa de formación de formadores en pedagogía, ya que muchos de los comunales tenemos mucho conocimiento de todos estos procesos. La dirigente social agregó que las preinscripciones están abiertas para los líderes comunales que quieran participar de los
los procesos educativos que orientará el SENA. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Las comunidades desplazadas recientemente de la subregión del Bajo Cauca antioqueño continúan recibiendo atención por parte de la Unidad para las Víctimas. Los detalles con Juan Carlos Monroy. Ante los desplazamientos forzados de población en los municipios antioqueños de Tarazá y Cáceres causados por enfrentamientos y amenazas de grupos armados ilegales, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas continúa con asistencia humanitaria a cerca de 200 familias. Según el director de la entidad en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, la respuesta fue inmediata con la entrega de equipos de albergue. Se entregó las primeras ayuda humanitaria consistente en elementos de albergue como colchoneta, cobija, juegos de sábanas, tordillos, toallas, además de alimentos de cocina. Para asegurar una atención oportuna a la población desplazada, se activaron los planes de contingencia en articulación entre la Unidad para las Víctimas y los entes territoriales. Precisa el enlace de víctimas de Cáceres, Viviana Cristina Marulanda. El municipio de Cáceres está atendiendo bajo la implementación del plan de contingencia municipal, articulado en estos momentos con la Gobernación de Antioquia, con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y se están sumando otras instituciones de carácter cooperantes como el Consejo Noruego. El director territorial también informó cómo intervendrá la Unidad para las Víctimas en estas emergencias en el Bajo Cauca antioqueño. Tanto en Tarazá como en Cáceres, la población afectada es atendida con recursos del municipio, y en esta primera fase de inmediatez apoya a la Gobernación de Antioquia, y luego, si es necesario, la Unidad para las Víctimas también llega a apoyar con más ayuda humanitaria y recursos subsidiarios. Desde el año pasado, la Unidad para las Víctimas destinó más de 5.000 millones de pesos para garantizar alojamiento, alimentación y ayuda humanitaria inmediata a las familias desplazadas en Antioquia. Desde la territorial Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Bueno, y en Urabá, más de 800 víctimas se beneficiarán con la medida de indemnización a través de la Ruta General. Y Claudia Joana Torres nos cuenta cada detalle. La Unidad para las Víctimas destinó 10.000 millones de pesos para pago de indemnizaciones a través de la Ruta General a víctimas de Urabá y el Darién chocuano. Este importante anuncio lo hizo Elizabeth Granada Ríos, la directora de esta territorial, en el marco de la entrega de unas donaciones a víctimas del conflicto. En el mes de septiembre, la Dirección Territorial Urabá estará abordando la Ruta General de Indemnizaciones por vía administrativa. Pensamos entregar recursos por más de 11.000 millones de pesos. Con esto pensamos incidir en el Darién chocuano y en el Urabá antioqueño. En el Darién estaremos entregando aproximadamente 800.000 millones de pesos. Pensamos avalar esos proyectos, esos mejoramientos, esa calidad de vida de los sobrevivientes del conflicto. Este anuncio representa un significativo avance para las más de 356.000 víctimas que habitan la subregión de Urabá y el Darién chocuano. Una de ellas es Obeida Rosa Padilla, que hace parte de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas de Apartado. Veo con gran beneplácito y mucho optimismo, pues es una gran noticia para la población víctima, quienes han estado esperando sus indemnizaciones, pues las necesidades son muchas. Es una gran noticia y de antemano agradecerles por su gestión. Durante esta vigencia, lo reportado hasta el mes de julio, la Unidad para las Víctimas ha entregado en esta subregión más de 3.000 indemnizaciones por recursos que superan los 30.000 millones de pesos. Desde la territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. En el departamento de Nariño, la Unidad para las Víctimas se une a la celebración de la Semana por la Paz junto a otras instituciones públicas y privadas. Los detalles con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, la Unidad para las Víctimas se une también a la Semana por la Paz. La Unidad para las Víctimas en Nariño, en la Gobernación de Nariño, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, la Diócesis de Pasto, Alcaldía de Pasto, Nariño Joven, Corpo Nariño, Defensoría del Pueblo, entre otras, son las entidades que apoyan y forman parte activa de esta Semana por la Paz, teniendo como objetivo y compromiso el convertir a Nariño en un territorio para la vida y para la paz. Esta semana se ha conmemorado 33 años consecutivos en Colombia y 23 años en Nariño. Es considerado
considerada uno de los eventos más importantes de participación ciudadana en busca de la construcción de paz. En la agenda de este evento se destacan actividades como conversatorios, exposiciones de experiencias pedagógicas, encuentros de familia, declaratorias, diálogos de derechos, eucaristías y espacios de reflexión que se desarrollarán por medio de plataformas digitales como Facebook, Google Meet y YouTube. La celebración de esta Semana por la Paz se realizarán también actividades presenciales como es la minga ambiental y una jornada de siembra de árboles. También contará con la participación de invitados especiales como Jesús Abad Colorado, Humberto de la Calle y Sandra Borda. Así que nos unimos comunidad a estos espacios de participación. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalí Bastidas. Gracias al proceso de reparación colectiva que apoya la Unidad para las Víctimas en el Bagre, Antioquia, se recuperan tradiciones ancestrales de comunidades afrodescendientes. La noticia con Sandra Cruz. Con el apoyo al proceso psicosocial, 3 comunidades afrodescendientes en el Bagre, en Antioquia, elaboran una cartilla para recuperar su medicina tradicional, con la que podrán conservar y preservar sus saberes ancestrales gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas. Escuchemos a Oiden Julio, uno de los integrantes del Consejo Comunitario de Villa Grande, quien habla al respecto del significado de esta cartilla para estas comunidades afrodescendientes. En esa cartilla van a ir plasmados los conocimientos y los saberes de nuestros ancestros, y es lo que nos va a dar a nosotros una seguridad de que ese conocimiento pueda tener pervivencia y que se vaya transmitiendo de generación en generación. El significado de esa cartilla para nosotros es la vida misma, porque a través de la medicina tradicional, a través de la medicina ancestral, nosotros podemos asistir a una persona que se encuentre en un mal de salud, una persona que sufra un accidente. Nuestros médicos ancestrales los pueden asistir, y esto permite de que la persona pueda tener la capacidad para llegar hasta un centro asistenciario. Luego de recorridos botánicos en su territorio e intercambio de semillas, las comunidades de Chaparrosa, Villa Grande y Nueva Esperanza tendrán la pervivencia de saberes tradicionales en la cartilla, medida concertada en su plan de reparación integral, que servirá para que la sabiduría ancestral no se pierda, pasando de generación en generación. Con la implementación de esta medida, este sujeto de reparación colectiva alcanza el 64% de ejecución de su plan. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. Y ahora más noticias de las regiones en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. En el municipio de Charalá, la Territorial Santander hizo entrega de 2 motocicletas eléctricas y 2 sillas de ruedas para la población víctima del municipio. Las motocicletas fueron entregadas a 2 jóvenes ejemplo de superación, víctimas del conflicto armado en Charalá, quienes están becados por su excelente rendimiento académico en 2 universidades de Bucaramanga y Medellín. Las sillas de ruedas fueron donadas para la Mesa de Participación de Víctimas de Charalá. En Chocó se realiza la 4ª Mesa de Articulación Regional del Pilar 8 para la reconciliación y la construcción de paz en los municipios PEDET. Este espacio es para mostrar los avances en la implementación de proyectos e iniciativas que benefician a colectivos, organizaciones de poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado colombiano. También se realizó reunión con gobernadores de comunidades indígenas del municipio de Bojayá para conocer de primera mano la situación de emergencia que están padeciendo las familias a quienes estos representan, con el objetivo de poder activar el SNARIP y atender de manera articulada a dichas comunidades. Por último, se actualizó la mesa de participación sobre la oferta institucional que tiene la Unidad para las Víctimas, para el beneficio de las víctimas de este departamento. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas. Vía SNARIP. Y saludamos a Freddy Arengas, quien nos cuenta la oferta institucional para las víctimas vía SNARIP. Adelante, Freddy. Compañeros, un abrazo para ustedes. Espero todo esté marchando muy bien. Información supremamente importante para todas las víctimas relacionada con oferta institucional. Hasta el 12 de septiembre están abiertas las inscripciones para los cursos de formación complementaria ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para las víctimas del conflicto. Entre las áreas que aún cuentan con cupos están emprendimiento innovador, atención y servicio al cliente, macramé, inglés conversacional,
Microsoft Word básico y Excel básico e intermedio. Más información en www.unidadvictimas.gov.co y por supuesto en la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Recuerden, no es por la ruta general que deben acceder, deben llenar el formulario que es dedicado única y exclusivamente para las víctimas del conflicto armado. Es la información de Oferta Interinstitucional con Freddy Arengas. V Radio. Y así terminamos V Radio. Recuerden que pueden conocer estas y otras noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Estuvimos con ustedes Vanessa Romero y quien les habla Santiago Santa Coloma. Bueno, y síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Cole. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto, un abrazo desde la distancia y recuerden, todos estamos unidos por las víctimas. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación.